Bueno, y este podcast también viaja al sur de la Argentina y estoy en comunicación con Eduardo Halliday. Eduardo se comunica desde la lejana Santa Cruz. Bienvenido, Eduardo, soy Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. Por lo menos acá ya venimos zafando sigue frío esta mañana y eso, pero venimos zafando de lo que fue el invierno. Fue bastante bravo, pero para nosotros no fue con pérdidas. Bien. Eduardo, para que la gente se ubique desde dónde estamos hablando, usted está en Estancia Los Pozos. ¿En dónde queda específicamente? Bueno, la estancia de Los Pozos queda en la margen norte del río Gallego. Si uno ubica un mapa de la República Argentina, la capital de Santa Cruz es Río Gallegos y nosotros estamos justo, somos vecinos del pueblo con el río por medio. Bien. ¿Y ustedes crían, bueno, crían ovejas, pero además crían caballos criollos ahí en el sur? Correcto, criamos ovejas para, vamos a decir, es el negocio o la sustentabilidad de la estancia, la cría de ovejas. Ujú. Y el caballo criollo es un hobby. Vamos a decir, el caballo se empieza a criar criollos acá y eso, buscando mejor calidad de caballos Ujú. para usarlos para el trabajo, para juntar la hacienda. Ujú. Y después termina siendo un hobby adelante, porque ya criar criollos y invertir en padrillos, anotar yeguas y eso ya es una diversión. Bien. Ahora, cuando ustedes quisieron mejorar los caballos para trabajar, ¿qué condiciones tenía el criollo que les permitía usarlo ahí en esos mundos australes? Bueno, las condiciones era que era un animal más rústico, de mejor conformación de los caballos que andaban dando vuelta acá para poner un recado para que no se lastimen Ujú. y animales más chicos, más económicos de mantenimiento. Claro. Para que la gente tenga una idea, Eduardo, ¿qué temperatura hace ahí en invierno? Y este año tocamos los 17 bajo cero, no sé si pasó de eso, pero estuvimos como 3 semanas siempre debajo de los 10 grados bajo cero. De 10 grados bajo cero para abajo es todo lo mismo, es frío. Qué bárbaro. Y ahí hay nieve, ¿no? Y este año hubo nieve, sí. Ujú. Tapó todo, parecía, vamos a decir, era todo blanco. No se veía un pasto. ¿Y los caballos viven ahí en la nieve o los tienen que poner bajo techo? Bueno, los caballos cuando uno empieza a poner genética de mayor valor y ya tiene una selección funcional, selección morfológica y mucho trabajo atrás de años, van perdiendo, por el valor del caballo, va perdiendo rusticidad, uno lo cuida más. Mm. No es que no se las aguanten, no los ponemos a prueba para tal riesgo, no vale la pena, es mucho costo. Claro. Está muy bien. No sé si lo expliqué bien, Sí, ¿eh? clarísimo, clarísimo. No Ahora, tuviera valor, porque para mí criar caballos no es largarle padrillo a las yeguas. Porque si es largar padrillo a las yeguas y que sobrevivan, es barato. Pero si claro, uno de sangre se preocupa por ir a buscar padrillos que sean todos mejoradores, y eso es caro. Entonces lo que nace, lo que hay que cuidarlo. qué bárbaro. Ahora, Eduardo, usted es tercera generación de su familia que vive ahí, que vinieron de Malvinas. ¿Fue el primero en criar criollos o ya su familia criaba? A ver, yo soy cuarta generación. El Perdón. fundador es mi bisabuelo, ¿El fundador de qué es su bisabuelo? de la estancia. Ajá. Y su, Vinieron acá cuando la estancia es más vieja que la ciudad de Río Gallegos, que es la capital de la provincia de Santa Cruz. ajá. ¿Y su bisabuelo de dónde La- vino? él, vamos a decir, antes de venir a Patagonia, estuvo 20 años en Malvinas y antes de eso Escocia. O sea que fue de Escocia fue a Malvinas y de Malvinas fue para ahí. Correcto. Qué bárbaro.
qué bárbaro. ¿Y Mm. en qué momento de la línea Y histórica de la estancia empezaron a criar criollos? siempre se crió caballos Ujú, y la familia siempre tuvo un apego a caballos, pero cuando hablamos de criar criollos, cuando empezamos nosotros vamos a ir a criar criollos, fue en el año 70. Mi padre y yo empecé en el 76. ujú. Pero eso es mi padre, pero después hay un primo nuestro que empezó en el año 40. Bueno, inscribe recién en el 57, pero ya en los 40 trae los primeros criollos de Buenos Aires, Ajá. ya animales inscriptos. O sea que de Buenos Aires lo llevaba hasta allá. Ah, correcto. Y varios vinieron en barco. Qué bárbaro. Las Y nosotros distancias. acá, y el primo, yo voy a hablar de ellos como primos, Ujú, pero es primo de mi padre, ujú, el primero que empieza. Porque cuando se hace la segunda reinscripción de criollos, que se abren los registros genealógicos de la raza, ujú, se hace una inspección en tres lugares distintos, que ujú. eran todos primos. Ah, Vamos a decir, el caso de acá en Los Pozos venía a ser mi abuelo, claro. pero nunca hicieron nada y una prima de mi padre tampoco hizo nada y el único que hizo algo fue Guillermo Halliday y él Ajá. rescató yeguas santacruceñas. Ah. O sea, del mismo origen de donde le rescató don Emilio Solané. No con una diferencia de 1.200 kilómetros más al sur. Mucho más al sur. Qué bárbaro. O sea que ese rescate, Mismo origen, perdón, dígalo de vuelta porque lo interrumpí. que pueden ser del mismo origen o no. Claro. Hay, hay distintas versiones de cómo entró el caballo acá en el sur de la Patagonia, porque aparecen caballos acá en el sur de la Patagonia demasiado pronto, a 50 años del abandono de los caballos de Buenos Aires, ¿eh? Ya acá hay caballos acá en el sur y 50 años para mí es muy rápido para que se vengan los caballos del norte, si no han entrado por el estrecho de Magallanes con barcos naufragados o gente que ha venido con otra entrada que no está escrito. Claro, claro. Qué bárbaro. O sea, lo que usted dice es que esos caballos llegaron por ahí, claro, y no vinieron del sur, digamos, por tierra, sino que llegaron por mar. Y acá todo lo tiene que haber llegado por mar. Hay naufragios de caballos, chivos, y esos encontrados en lo que es hoy Natales, por ahí adentro, creo que es donde había una población de chivos que habían encontrado. Qué bárbaro. Y usted intercambió con Guillermo Halliday, ¿qué es lo que se acuerda de esa época? ¿Qué se acuerda de ese primo, de ese tío? No, compartimos mucho con él. Eh, Nosotros empezamos criando caballos. Mi viejo trajo un padrillo y una yegua de la Brava. Ujú, Y después incorporamos caballos de Guillermo y después se trajeron de la Ballenera Chica y algunos de Recio. ajá. Y con eso empezaron a criar. Y de ahí se empezó a criar y después veníamos siempre criando para mejorar lo que tenía, tratar de mejorar lo que teníamos y se traía padrillos. Ujú, Y recién yo volví a comprar yeguas en el 2000, pero seguimos trabajando con las líneas viejas. bien. Y de esas primeras padrillo y yegua de la Brava, cómo fue la introducción de su padre a esa sangre? ¿Por qué fue a comprar ahí? ¿Cuál era la conexión? La conexión no me acuerdo cómo la hizo, debe haber sido llamando por teléfono a la asociación. O, ahí no lo tengo bien en claro. Lo Ujú, que sí sé que mi padre tuvo que pedir la estancia de una sociedad anónima de familia y tuvo que pedir autorización a su directorio arriba para
que le autoricen a comprar un padrillo al norte, Ujú. y porque en la zona acá no la caballada que se podía conseguir todo regional, muchos de ellos eran todos de las mismas sangres de acá en casa. Claro, Acá mi abuelo siempre tuvo sus manadas y ya conseguía padrillos, hacía chinche con los indios, con todo lo demás acá en los alrededores. Y al ser productores de caballos y siempre se vendió caballo manso para el trabajo acá, había mucho contacto en la zona con caballada nuestra. claro, Entonces mi padre salió buscando nuevas líneas y salió para el criollo. claro. En el 44 se trae el primer padrillo criollo, Ujú. pero en el 50 recién se hace Guillermo socio. ¿Cómo se llamaba la cabaña y el prefijo de Guillermo? Era crucera la cabaña, el prefijo, Ujú, crucera. ujú, Y tengo algunos datos que había pasado mi padre, tenía escrito ujú, un poquito de la historia de la cabaña de Guillermo, que siempre le interesó. ujú. El primer inspector fue Adán García, fue el que vino acá a Ah, hacer hacer la inspección. hacer la inspección. Y tiene que haber sido la inspección, acá dice, y en el 57, 57, 56 debe haber hecho los primeros registros y ahí debe haber empezado a anotar. Mm, bien. Y los otros dos, vamos a decir, del caso de mi abuelo, que él respondía a un directorio, y después a la otra prima de mi padre, ellos no lo hicieron porque dijeron, viste que son buenos los caballos, entonces ¿para qué si para recorrer campo y trabajar ovejas no hace falta papeles? Y, y cuando uno lo mira de esa forma, sí eran caballos de trabajo, nunca se pensó que iba a pasar a ser lo que es hoy la raza criolla, nunca lo pensaron en lo que es hoy. Claro, claro. Ahora, Eduardo, usted es conocido por haber participado de varias actividades de la asociación. Vienen desde el sur, han hecho cabalgatas, ¿no? Ha ido a comprar padrillos al norte, siempre van a las exposiciones en Buenos Aires. Y mi padre fue delegado acá del sur durante muchos años y ahí hizo bastante para que tratar de difundir la raza acá en el sur Ujú, y después con el tiempo nos fuimos haciendo, vamos a decir, siempre el sueño fue de llevar un animal a la exposición de Palermo de mi padre, llegó con un caballo, vamos a decir, ese era un caballo de madres nacidas acá. ujú. En el 87 me dicen que me pasaron acá y ¿Cómo se llamaba ese pero caballo? ese era Quiero 33 era el caballo. Pozos Quiero 33. Acá en el sur criaba mi padre, criaba la sociedad y después criaba yo. Ajá. O sea, eran Que tres falleció criadores. yo achiqué costos y pasé la cabaña de mi padre a nombre mío. Ujú, La sociedad era los que tenía más caballos y nosotros nunca salimos de más de dos, tres, cuatro yeguas en servicio. ujú. ¿Y cómo se llama su prefijo, Eduardo? El mío es Tashki, bastante complicado para pronunciar, pero significa montura o recado en lengua tehuelche aoniquén. ¿Cómo es el nombre? Atashki, ¿Y el prefijo Kipren, de quién era? Kipren era de mi padre ¿Y qué quería y decir? Kipren significa es cáscara, como cáscara de huevo, cáscara como corteza de árbol, cáscara de algo, Mm. ¿Y la sociedad porque qué prefijo tenía? el nombre original de la laguna donde está hoy la estancia, Ah, qué bárbaro. el nombre tehuelche. Y debe ser el cáscara de manzana, pues se encuentra ahí en la laguna mucho madera petrificada y eso, y corteza de árbol Ujú, petrificado. ujú. ¿Y el Debe prefijo, venir. y el prefijo de la sociedad cómo era? Y el prefijo de la sociedad es pozos.
porque la estancia, si bien en la sociedad tiene un nombre largo, y la estancia donde está el casco, porque el casco se cambió de lugar, Mm, ah, era Los Pozos. Eran un día de marcha de donde es la costa del río hasta acá al casco, eran a 4 leguas, entonces estaban los pozos de agua, ujú. entonces eran Los Pozos, quedó como Los Pozos. Está muy bien. Qué bárbaro, Eduardo. Y me imagino que debe tener un montón de anécdotas, ¿o no? Con el tema de los caballos. Yo de chico me mandaron a estudiar a Buenos Aires Ajá. y después del Rodrigazo se terminó Bordas, terminé mi secundaria acá en Gallegos, no quise seguir estudiando y me vine a trabajar al campo. Mi hobby, ya a los 15 años, al volver a estudiar a Gallegos con 15 años o algo así, en las vacaciones, yo tenía que, bueno, yo venía acá a la estancia y trabajaba. Y ahí empecé trabajando a caballo, siempre el gusto es andar a caballo. El mío es más andar a caballo que andar exponiendo exposición y todo lo demás. Yo disfruto andando a caballo. Ujú. Entonces, como siempre hablaban de las marchas, todo lo que eran las pruebas en Buenos Aires, uno iba leyendo de ahí, escuchando. Entonces nosotros buscábamos siempre las pruebas de selección, eran juntando ovejas acá, especialmente en esta época, agosto, donde está sufrido el caballo. Ahí se veían los caballos que eran guapos, porque sin alimentación que entraban a comer, vamos a decir, que entraban a hacer los trabajos, se las tenían que bancar. Y el que sin alimentación y trabajos de 8 o 9 horas afuera, se veían los caballos en terrenos blandos y pantanosos, que es como en esta época. Y después, con un grupo de amigos y eso, y las ideas era salir acá hay mucha fauna autóctona entre guanaco y avestruces, era salir a bolear guanacos o avestruces, Ah, y con eso encontrábamos la, la habilidad vaquera que le dicen en el norte. El que no tiene esa habilidad de correr y seguir animales no es bueno para hacer un tiro de bola, y con esos hacíamos una selección la parte de la selección de caballos. qué Y bárbaro. después terminó el deporte y después una diversión, y así fuimos avanzando hasta el día de la fecha, que todavía hace 40 y tantos años que venimos corriendo una vez al año con amigos. O sea que hay un deporte que es Y boleada de guanaco o de avestruces. Y pasamos una forma de vida de los indios Sí, y nosotros lo pasamos a un deporte. claro. Vamos a decir, pasa a ser un deporte, porque pusimos reglas que no sea un maltrato para el animal Sí, y no quedarnos cruces. Y después, porque si vos los corres de una forma con los alambrados, le ganás. claro, Entonces, era correr a campo abierto y echar al medio y sacar el tiro de bola. Y ahí claro. se ven los caballos, porque vos tenés que tener el caballo aguantar la velocidad y la reacción para seguir el animal. Qué bárbaro. O sea que lo que se habla de instinto vaquero, acá se habla de instinto animal, digamos, de algo que persigue. Claro, necesita el animal que siga y que vea lo que está haciendo. Eso se ve en el polo, se ve en las paleteadas, se ve en toda clase de prueba. Cuando vos estás enlazando a campo abierto, si el caballo no mira y no le gusta lo que está haciendo, no anda, no sirve. Claro, qué bárbaro. Qué bárbaro, Y Eduardo. después tiene que la velocidad a campo abierto. No es que tengas el corral a los 110 metros, a los 130 y un corral para que pare y girar. Claro, claro, sí, 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 de buenas patas. Tiene que tener buenas patas, no se busca las rayadas espectaculares, pues tiene que parar. Claro, claro. Y Eduardo, ¿y el deporte es con guanaco o con avestruces? Y hoy es más guanaco, porque ya es una plaga dando vuelta acá. Ujú, Y avestruces hay menos por los años de sequía, aumentos de zorros y eso, entonces los ujú, cuidamos más. ujú. Pero el avestruz lo comemos, es Cl- el más rico. Claro. O sea,
todos caen en la, Y el, de- y en la el, boleadora. y el deporte para que la gente visualice que es a campo abierto, o sea, que hay una manada de guanacos y ahí deciden hacer el deporte, ¿cómo es? No, no, sabemos dónde están. Esto es Ah, como todo, sabemos a dónde están. Entonces salimos a pegarle la vuelta en el campo, a rodearlos alrededor sí, y que salgan al medio. Usamos un poco el alambre, pero el sí. guanaco no respeta alambres, o sea que hay que darle, tratar de ganarles para mandarlos al centro y que pase entre la gente. Y llegamos a juntar 40, Ah, qué pero bárbaro. eso es un desorden. Y ahora estos últimos años, unos 20, 18, somos todos amigos y sabemos los que venimos a ver. Y después lo que siempre hicimos, que vamos a decir, estábamos un paso adelante, especialmente con la avestruzada, si se agarraba más de lo que podíamos comer, los largábamos, que veníamos de la pesca con mosca, eso. Claro, claro, tal Catch and cual. release. Claro, está muy Mm. bien. Está muy bien. El avestruz fue muy castigado por el hombre, levantándole los huevos, corriéndolos por pluma y todo lo demás, y nosotros los protegíamos para poder bolearlos, que era como diversión. Claro, su deporte. Volviendo un poco, Eduardo, a la historia, en el 87, ¿cuál fue el caballo que lograron llevar a Palermo? El, el caballo que se llevó fue un caballo de líneas de acá, un hijo de un bagualero lauchá. Ujú. Y tengo que agradecer a lo que fue a Chinipo Vázquez en ese momento, que nos dio una mano muy grande para prepararlo para ir. Ujú. Ese caballo hizo, gracias a Pablito Míguez que sacó la foto, se llevó 6 meses antes a Buenos Aires para prepararlo. Ah, Y vamos a decir, se hizo famoso el caballo porque fue tapa de revista porque el Pablito Míguez ganó el concurso fotográfico. con el caballo. Sí, ¿Cómo se llamaba el caballo? ese era Pozos 33. Pozos 33. Y hoy miro las fotos y miro, digo, cómo hemos avanzado, porque en la foto hay muchos errores de manejo y eso que uno se agarra en la cabeza y vamos a decir, la montura no era adecuada. Habían varias cosas que no íbamos y cómo hemos evolucionado. Y para mí ese año fue la bisagra en la asociación, donde de ahí en más nunca dejó de crecer los montados en Palermo. Cada año son mejores los caballos. O vamos a ir en las exposiciones los criollos. Mm, mm. Hoy los caballos que lo que hacían en esa exposición hoy no es nada. Como que ha crecido Es lo que la te hace. raza en su conjunto, ¿no? La raza en su conjunto, cómo ha crecido. Porque antes de eso no era gran cosa. Yo me acuerdo, después de salir del colegio en Buenos Aires, tú recién en el 75, recién volví a Buenos Aires en el 79 Ujú. y después 81, y ahí no me llamaba la atención los caballos ni los jinetes. O, vamos a decir, los caballos sí me gustaban más, preparados, todo más lindo, siempre caballo gordo lindo, pero los jinetes y eso no era nada de lo que no hacíamos acá en el sur. Hasta el año 83, que aparece Eduardo Ballester con un gateado, que dije, eso yo no lo sé hacer. Ujú. Y de ahí fue donde todo el estudio mirando y tratando de aprender cómo se llega. Y de ahí hasta el día de la fecha todavía no hay techo para aprender. Y después lo corrió Felipe José Ballester en la de menores. Y Felipe José, me acuerdo siempre fue el comentario que lo corrió mejor que el tío. Pero ese fue el caballo que a mí me dijo que no sabía andar a caballo, o que había mucho para aprender. Mm, mm. Y de ahí después uno empieza dejando los recados, empiezan las monturas. Nos fuimos para la escuela chilena, después fuimos para cómo van los brasileros,
y después tuve la oportunidad de estar en España con un hombre, un rejoneador retirado. Ahí me dio otros detalles de la escuela de la equitación española. Y después uno mira mucho video norteamericano y todo lo demás, mexicano, para levantar detalles de lo que es doma y eso. Ujú, Y después algo que nunca había visto hasta hace 4 o 5 años atrás, lo que es polo. ujú. Porque polo lo interesante de eso es las velocidades que manejan y cómo se mueven esos caballos adentro de las pistas, es increíble. ¿Y haber visto ese caballo en Palermo en el 83? ¿Usted en algún momento fue a San Baldomero a comprar un caballo? Y tuvimos un remate, no me acuerdo si fue el 2001 o el 2001 creo que fue, y ahí fue cuando trajimos al mañanero Bicho Feo. Y después volví y tuve 3 yeguas de Eduardo acá, y después tenía otro, el mañanero fantasioso. Ujú. ¿Y por qué compró ese caballo? ¿Qué le gustaba del caballo? Del Bicho Feo conocí a la abuela. Y después era un caballo que se movía muy bien y alegre, y yo los caballos los compro, es ese golpe de vista, eso cómo se mueve, su carácter y después su mansedumbre, me gustó la línea y bueno, lo compramos. Y Era hijo del Coca, era hijo del Chuchoca. sí. Y lo compraron Después acá se, allá en Trenquelauquen y lo llevaron en un flete hasta el sur. correcto, tengo varios viajes llevando caballos ida y vuelta. Son 2 días de marcha. ¿Y se le aguantan bien los caballos? Y mi experiencia llevando caballos, lo más fácil es cargar. Les doy agua, pero casi no toman, y les doy pasto cuando duermo y sigo viaje. Sí, se las aguantan y no se nota, no les hace nada. Mm, qué Tengo bárbaro. experiencia de viajes largos y participar en pruebas y todo lo demás, y cargar de vuelta y volver a casa, hablando de 300, 400 kilómetros, y los caballos ni lo sienten. Mm, mm, Pero son vehículos preparados para llevar, no es tráiler, es camión, son camiones chicos. ajá, bien. También es chicos. ¿Y qué me contaba del bicho feo? Era hijo del Chuchoca, que me estaba por decir algo y yo lo interrumpí. Bueno, fue un caballo que acá yo lo trabajé como 5 días, 6 días, y de esas malas suertes se quebró una mano, lo enyesamos y vive hasta el día de la fecha. Uy, qué bárbaro. Después de 6 meses de enyesado, como al año lo volví a ensillar y no fallaba, pero siempre tuve miedo de usarlo más. No, no alcancé a terminar la doma, pero era un caballo extraordinario para andar. Y Y, no, en libertad, muy metedor de patas. Mueve todo sobre los cuartos el caballo. Cuando los tenemos acá, todavía está acá a las vueltas, pero hoy ya está muy viejito y bichoco. Pero sobrevivió a eso y me ha dado muy buenas leguas acá. Eduardo, ¿y cómo se le quebró? ¿Le puedo preguntar? Abalanzándose sobre los corrales, era uno de estos caballos muy nerviosos, Ujú. y metió la mano entre la tranquera y la bisagra del corral. Ah, Moraleja, todas las tranqueras ahora en casa, en los corrales, la tropilla, no pasa una mano. qué manera de aprender. ¿Eh? No sabés lo que era eso. Y vino un traumatólogo de humano y ahí lo inyectamos, tenía 2 años y medio,
y lo enyesamos, tuvo 5 meses con yeso, se sacó el yeso y ahí, vamos a decir, siempre le quedó el bulto, pero sobrevivió veintitantos años. Qué bárbaro. Eduardo, si tuviera que decirme si le gustan más los caballos o las ovejas, ¿qué me contesta? Ah, está muy bien la pregunta, porque a mí las ovejas no me gustaban para nada, porque generaban para hacer trabajo y yo quería andar a caballo. Y las ovejas me servían para trabajar los caballos. Pero cuando me tocó la administración de la estancia, me di cuenta que las ovejas dejaban la plata y los caballos eran con que se gastaba la plata de las ovejas. Entonces te tiene que empezar a gustar la oveja para poder tener los caballos. Y con las ovejas también trabajamos bastante con mucha genética de afuera, inseminaciones y eso, genética australiana, lo más moderno posible Claro. y tener una oveja lo más moderno posible. ¿Y hay caballos ovejeros, Eduardo? Así como hay caballos vaqueros. Lo que pasa que depende, si estás corriendo ovejas o algo así, es exactamente lo mismo, pero cualquier caballo sirve para andar atrás de una oveja. Claro, claro. Yo voy a hacer una comparación. Nosotros en un momento para modernizarnos trabajamos hoy mucho con cuatriciclo y moto. Mm, Y las primeras motos eran de cilindrada chica. Hoy las motos bueno, hoy ya no las puedo andar, pero si no andábamos arriba 250, 400, claro, 450, todos motos de cross de alto cilindraje, claro. ¿eh? Es igual que los caballos. ¿Cuál Vos es, querés andar en bueno. Yo cuál- disfruto andar a caballo. Entonces, andar en un caballo atrás de una oveja dormido, no, yo quiero un caballo atento que sepa lo que está haciendo. Y voy todo el tiempo haciendo algo con el caballo. No estoy sentado arriba del caballo. claro. ¿Y cuáles fueron sus caballos No, de mejor cilindraje? no sé. ¿Mm? Es mejor cilindraje. Yo ahora voy a hacer una comparativa, no voy a decir los caballos. Estaba con dos padrillos que teníamos acá y con uno era en invierno, ensillé uno a la mañana para ir a revisar un lugar, uno de los potreros, y ensillé el caballo para ir a revisar el potrero, a ver cómo estaba la hacienda y había agua. Y a la tarde ensillé el otro caballo y mientras anduve de a caballo, entré la hacienda que estaba en el potrero. A ver si me pude explicar. Con uno fui a hacer un trabajo, Sí, con el otro caballo hice el trabajo. Con un caballo fui a buscar la hacienda, sí, ¿eh? Y con el otro caballo anduve a caballo y traje la hacienda. claro, A la larga es lo mismo, claro, pero con uno anduve a caballo, con el otro fue el móvil nomás. claro, claro, tal cual. Pero no sé cómo explicártelo, ponerlo más claro. Ah, no, ¿Eh? clarísimo, Lo que clarísimo. te disfruta no te da ganas de bajar. Un día lo tenía acá encerrado y le dije a mi hijo, anda a probarlo. Estaba estudiando en Buenos Aires Ujú. y le digo, probalo al caballo. Él estaba en el remate cuando se compró, probalo. Y andá, date una vueltita. Y a la hora y media ya estaba que lo iba a buscar, porque no volvía. Y me dice, no, salí para abajo, pero como tenía tantas ganas de andar el caballo, seguía andando, dijo. ¿Eh? Y se ve que porque te da unas ganas, sale con tanta felicidad el caballo, con tanta soltura, que no no, vamos a decir, anda buscando para hacer algo el caballo. Entonces ese caballo es tremendo. Y tiró el carácter en ese en muchos de sus animales. Ujú. Son caballos que nunca paran, van. Tiene que tener voluntad para ser un caballo bueno en el sur, ¿no, Eduardo? No, hay que dar con la genética para tener el caballo bueno. Hay que dar con el caballo. Mm, No es fácil conseguir caballos buenos con alma. mm. Y creo que ustedes saben lo mismo. Caballos buenos con alma, me gustó eso.
Eduardo, ¿y cuál fue la satisfacción más grande que usted tuvo con algún caballo en su vida, que se acuerde? Hay muchos cuentos. Voy a hacer comentarios de una yegua de Eduardo Ballester que tenía acá. Ujú. ¿Cómo se Era de llama, hacer un tiro de bola a un guanaco. cómo se llamaba la yegua? La yegua era cara rota, era hija, vamos a decir, si uno la menciona, es una yegua, en un rato más te digo el nombre, Ujú, ya, ¿eh? Que era una hija del Bariwí, tremendamente ligera, es una de las yeguas criollas más ligeras que he ensillado, y tremendamente vaquera y seguidora de animales, porque hasta mi señora después lo usaba para correr aparte campero y era tremenda como trabajaba ahí adentro de los corrales con mi señora, ujú. y suelta para andar, una yegua extraordinaria y para tiros de bola era impresionante, no había que decirle nada, ella sabía lo que estaba haciendo. Y de haber hecho tiros de bola en toda la furia y muy lejos ponía hasta el alma para correr y alcanzar. Y después volear, no errabas tiro con ella. Qué bárbaro. Son, vamos a decir, saben lo que están haciendo y hacen todo lo que vos tenés que hacer. O sea que vos vamos a decir, con apoyo en la rienda nomás y listo. Y ellos te dan el tiro. ¿Te acuerdan de tu familia, los caballos? Claro, claro. Qué Te hice todo bárbaro. y vos no ayudaste en nada, te dicen. Mm, Son satisfacciones a veces por ahí muy, te digo, cada cual tiene su satisfacción distinta, ¿no? mm. Sí, Porque así es. después las otras corridas tenés satisfacciones cuando cuando vos mirás una vaca o algo así y la tenés que cortar, la yegua sabe cuál es. Esa es otra. También es con esta yegua y una hija de esa yegua, que vos, vaca que mirás, ellas saben cuál es la que tenés que cortar. Que esos son muy pocos caballos que yo lo he podido hacer. Mm. Y con muy poco trabajo. No es que estén tremendamente trabajados para hacerlo. Si tuvieran eso, estarían mejor todavía. Como un instinto. Satisfacciones. Vos haces cosas que el caballo te anticipa el movimiento que vos querés. Claro, claro. No, no adivinan, saben lo que están haciendo. Conocen el trabajo. Qué bueno. Qué lindo montar así, Eduardo. Bueno, bueno, Eduardo Halliday, muchísimas gracias por esta entrevista. Me transportó ahí a los campos del sur mientras conversaba con usted. Bueno, muchísimas gracias a Elisa. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Muchas gracias.